Bienvenidos a todos. En primer lugar, comienza el acto de presentación aquí en Ciudad Real de la campaña de impulso del talento intergeneracional Aprender de la Experiencia. En el marco del programa PICE de las Cámaras de Comercio, el Programa Integral de Cualificación y Empleo. Bienvenidos, como digo, a todos los presentes por haber querido estar con nosotros esta mañana de miércoles hoy aquí. Si desean compartir en sus redes sociales este evento, alguna de las ideas que surjan o las imágenes que podamos tomar, las fotos que podamos hacer, les invito a que lo hagan y que utilicen los hashtags Aprender de la Experiencia y Programa PICE, ya saben, siempre con la almohadilla por delante. Y bueno, ahora sí, no perdemos más tiempo y damos la bienvenida a Mariano León, presidente de la Cámara de Comercio de Ciudad Real, por favor. Buenos días a todos, bienvenidos a la Cámara de Comercio. Permitirme que salude en primer lugar a mis acompañantes, ¿no? en la presentación de este programa tan interesante, a Fernando Romay, al director del diario digital 65 y más, Francisco Valle, a la vicepresidenta de la Diputación, Noelia Sedano, y al director general de la Consejería de Economía y Empleo, José Luis Cabezas. También nos acompaña el vicerrector de la Universidad de Castilla-La Mancha, que agradezco también su presencia aquí. Bien, muy brevemente, porque lo importante es el tema que nos trae, decirles que este programa y esta jornada se enmarca dentro de la campaña de impulso al talento intergeneracional, Aprender de la Experiencia, que, como bien ha dicho la presentadora, está impulsado desde la Cámara de España en colaboración con el diario digital 65 y más, al que le agradezco también su colaboración y la importante labor que viene realizando en este programa, y también conjuntamente con todo el tejido de las cámaras de comercio territoriales. El objetivo de este programa y de este impulso es conseguir y favorecer que se mezcle el talento de los seniors con el talento de los juniors, como perfectamente nos pondrán luego a continuación los ponentes. Yo he tenido la oportunidad de tener un debate con Raúl estos días de atrás, que están colgados en YouTube, ¿no? Y aprender también un poco de su experiencia, Yo le he trasladado mi experiencia, él me ha trasladado su fuerza, sus inquietudes. Lo importante en el tema intergeneracional es conseguir una simbiosis entre lo que es la experiencia y el conocimiento que da el haber estado muchísimos años toreando ya en la calle y en el mundo empresarial, un mundo que es duro y es difícil, junto con la fuerza y el ímpetu que trae la juventud. Oí a Fernando Romay ahora en la exposición y entonces no le voy a pisar lo que nos va a decir, porque traía también un ejemplo de lo que es el deporte, ¿no? Y actualmente lo estamos viendo. Yo creo que todos seguimos a un deporte colectivo y estamos viendo ahora cómo las crónicas están insistiendo mucho, en el caso, por ejemplo, del Real Madrid, en el caso del fútbol, cómo están consiguiendo unos resultados magníficos y están poniendo énfasis en que hay un conjunto fundamentalmente formado por unos seniors que van marcando la ruta y le van trasladando el conocimiento y la experiencia a los juniors. Esa mezcla, junto con el liderazgo, que es fundamental en todas las empresas, de un entrenador, está consiguiendo esos resultados. A mí me gustaba porque es la analogía perfectamente, es trasladable perfectamente al mundo empresarial. Los seniors van ayudando a los juniors y están consiguiendo unos resultados magníficos, y lo que me ha sorprendido sobre todo es que en eso están insistiendo. Si cogéis cualquier medio de comunicación, están insistiendo muchísimo los medios de comunicación en ese matiz, en la conjunción del senior y el junior. Eso, como os decía, extrapolable totalmente al mundo de la empresa. Por mi parte, nada más, daros la bienvenida, felicitar a Cámara de España por el trabajo que viene realizando, felicitar a 65 y más, felicitar también a Fernando Rajoy, y espero que esta jornada sea a Fernando Romay. No es la primera vez que me pasa. Había que meter alguna nota de humor. Soy gallego los dos, ¿no? Es gallego. Muy bien. Espero que resulte de interés. Muchas gracias.
Gracias, presidente, y gracias también por acogernos aquí en su casa. Damos ahora la palabra a Francisco Valle, consejero delegado de 65 y más. Buenos días. En primer lugar, mil gracias, presidente, por acogernos y recibirnos. Vicepresidenta, director general, a todos vosotros, mil gracias por venir. Os voy a explicar muy brevemente, primero, qué es 65 y más, para que podamos poner en contexto y entender el porqué de este proyecto. 65 y más es un diario digital que nace hace 3 años y medio, con el objetivo de cubrir al segmento senior. Es un segmento que hoy representa el 30% de la población española y que en 2050 representará el 50% de la población española. Y en España, a pesar de que es el segundo país más longevo del mundo, la propuesta de valor para este segmento de población pues todavía no es de las más avanzadas. Y ahí dijimos, oye, este segmento de población no hay nadie que toque lo que le ocupa y le preocupa desde una forma transversal. Y decidimos lanzar un diario digital que lo preside Fernando Onega hace 3 años y medio. Cuando decidimos lanzar el diario digital, mucha gente nos trataba de locos. ¿Cómo vais a lanzar un diario digital para los seniors? Bueno, oye, las personas que hoy tienen 65, 70 años no han estado los últimos 30 años en una caverna. Y la verdad que ha tenido una evolución espectacular. Y nos hemos convertido, gracias a Dios, en el referente de la información del segmento senior. Por ese motivo, en una reunión con Cámara de España, nos dijeron, oye, pensar cómo podemos hacer un tema intergeneracional de transmisión de valores de los seniors a los jóvenes. Entonces, regresamos a la redacción, la directora y yo nos reunimos con el equipo y empezamos a darle vueltas. Brainstorming total, dar vueltas, qué podríamos crear, qué podríamos diseñar para realmente crear algo que sea interesante, sobre todo para el segmento joven. Y llega un momento que paramos todos, nos empezamos a mirar y decimos, oye, expliquemos nuestro proyecto. Porque nosotros tenemos gente que colabora con nosotros de 90 años y tenemos gente de 21 años. Y es eso lo que ha llevado al diario a que sea un éxito. Y tenemos personas como Fernando Onega, que empezó escribiendo con pluma, y ahora es presidente de un diario digital. Es decir, se ha ido adaptando a la realidad. Pero ese éxito que hemos tenido como diario ha sido única y exclusivamente porque era un equipo formado por gente joven y gente senior, que han colaborado de una forma brutal. Que los jóvenes que tenéis sois la generación más preparada técnicamente que hay, eso sin lugar a dudas. Sois los que estáis más capacitados. No podéis obviar que gracias al esfuerzo de los seniors, y el ejemplo lo tenemos aquí, y lo comentábamos Fernando Romay, ahora estáis habituados los jóvenes a ver ganar a España mundiales de básquet, de fútbol, Fórmula 1, etcétera, etcétera. Eso no es casualidad, no es que te tocan con una varita mágica y dicen, bueno, a partir del 2000 o del 90 y algo le toca a España. Es gracias al esfuerzo que han tenido los seniors, porque ganar la medalla de plata en el 84 fue la bomba, la rebomba. Entonces, juntos estamos en un momento complejo, pero infinitamente, muy complejo. Y yo os veo a los jóvenes que es un momento con mucha incertidumbre y complicado. Pero es infinitamente mejor, y os lo puedo asegurar, que hace 30 años. En todo. Empecemos por la esperanza de vida. Es decir, la esperanza de vida en los últimos 40 años se ha incrementado un 20%. Y eso es reflejo de que se vive mucho mejor. Entonces,
para dentro de 40 años vivir mejor que ahora, solo lo vamos a conseguir entre los seniors y los jóvenes, alineados totalmente en los proyectos en los que estemos. No podemos prescindir ni los seniors de los jóvenes, ni los jóvenes pueden prescindir de los seniors. Y por eso nos implicamos en el proyecto, porque tenemos la seguridad que después de este proyecto pondremos un granito de arena para avanzar como sociedad. Muchas gracias. Muchas gracias, Francisco. Damos la bienvenida ahora en este momento a Noelia Serrano Parra, que es vicepresidenta de Personal y Recursos Humanos a la Diputación Provincial de Ciudad Real. Bueno, pues muy buenos días a todas y a todos. Gracias a la Cámara de Comercio por esta invitación a la Diputación. Sabemos que somos unos colaboradores constantes, permanentes en todo tipo de jornadas que realizáis y desempeñáis desde la Cámara de Comercio, y siempre tendréis ahí el apoyo de la Diputación. Hoy también conozco, porque bueno, ya estos días que sabía que venía la jornada, pues me he informado sobre el diario 65 y más, y al cual también le felicito por ese trabajo, que veo que tenéis ya una trayectoria y que creo que es importante la que estáis haciendo. Y bueno, pues eso es verdad que es digno también de hoy reconocer, y que bueno, también aquí tenéis una seguidora más, porque me suscribiré, porque creo que es importante esas aportaciones que estáis haciendo a través del medio. Bueno, hoy yo quiero pues hacer una síntesis clara creo que de la importancia de estas jornadas, y sobre todo de ver que hoy gente joven que estáis aquí, junto con otra gente que somos menos jóvenes, y luego pues hay otras edades en las cuales hoy también nos trasladarán, me imagino, sus experiencias. Yo quería comentar una experiencia propia, aunque no sea el sitio, pero creo que también evidencia claramente de por qué estoy aquí. Yo he sido jugadora de baloncesto, por lo tanto lo que es el trabajo en equipo efectivamente es muy importante y lo he llevado a la práctica. He trabajado en una empresa privada donde he trabajado en cadena. Me imagino que quienes sabéis realmente lo que es esa labor, sabemos de la importancia del trabajo desde el principio hasta el final. Cuando estás trabajando en cadena, todo tu trabajo le afecta en mayor o menor escala según la cadena que vaya después. Luego, a la vez, también tengo mi propia empresa, soy autónoma, por lo tanto también, bueno, y es agroalimentaria. Y bueno, pues también puedo contar que tengo esa propia experiencia de liderar mi propia empresa, y donde bueno, tomé la iniciativa ya hace más de 13 años. Todo esto lo he conjugado con la gestión pública, porque he tenido pues la enorme suerte, creo que de que alguien también ha querido contar que formara parte de sus equipos de trabajo, en este caso pues, de la Diputación Provincial, con el presidente José Manuel Caballero a la cabeza. Y yo lo que quiero trasladaros es que realmente, si tengo que hablar de la importancia o de por qué es importante esa combinación, el trabajo intergeneracional que tenemos que hacer desde las administraciones, pero esa combinación de los senior con los junior tiene una relevancia que debemos de trasladaros a todos y cada uno de vosotros, de su importancia. Actualmente llevo el área de recursos humanos de la Diputación Provincial, y os puedo asegurar que imaginaros una empresa con más de 600 trabajadores, la complejidad que tiene, como ver que gente que ya con una edad pues está pensando incluso en su jubilación, y gente joven que va a llegar a la administración, que quiere, y ya ha llegado, que quiere pues poner en valor todos esos conocimientos que tenéis todos y cada uno de vosotros, haciéndolo combinarlo con aquellas personas que ya están, como he dicho antes, pensando en su jubilación. A veces es verdad que te das cuenta que cuando ves a esos jóvenes que tenéis ese ímpetu, esas ganas de llevar a la práctica vuestros conocimientos, a veces tenemos que trasladaros que hay que saber que esa experiencia es importante. Las personas que ya llevan con una trayectoria pues se han rozado con muchas esquinas, se han encontrado con muchas problemáticas, y esas problemáticas son las que y incluso cometer muchos errores en la vida. Yo he cometido un montón, no os podéis imaginar, pero de ello he aprendido,
y creo que esa combinación de realmente darle la importancia a la persona que realmente sabe cómo poder darnos la mejor fórmula para el trabajo o para poner solución al problema, en muchas ocasiones no somos conscientes hasta qué punto es de vital importancia para que el trabajo se lleve a cabo. Yo por eso hoy aquí con la experiencia que creo que he tenido a lo largo de los años, yo tengo 47 años, pero es verdad que ya llevo 28 años trabajados en muchos aspectos, en muchos tipos de trabajo, y os puedo asegurar que he tenido la enorme suerte, tengo que decirlo también, de haberme rodeado de gente que me ha enseñado muchísimo y me han enseñado bien. Es verdad que también me he encontrado otra gente de la cual no he querido aprender porque sabía que no me estaban enseñando cosas que no me gustaban y que creía que por mis valores o mis principios pues no era aquello que yo me hubiera sentido mejor al desarrollarlo o llevarlo a cabo con ello. Pero sí que es verdad que eso es lo que nosotros tenemos que poner en valor, ese trabajo y ese esfuerzo que debemos de poner todas las generaciones para conseguir una sociedad mejor, y que debemos de tener realmente una idea clara de que todo eso se habla también desde la experiencia. Es algo que os puedo asegurar que os va a ir mejor. Yo, como os he dicho, he tenido la enorme suerte de encontrarme a gente muy buena en el camino, pero también tengo que decir que eso es porque lo he elegido yo. Es decir, que elijáis que aprender de aquello que sabéis que es lo mejor y que sabéis que al final tiene un objetivo que es un interés general y que mejora la sociedad. Yo creo que eso no lo podemos llevar a cualquier ámbito, a cualquier terreno, y creo que esa es la fortaleza que también los jóvenes debéis de ir sumando en el día a día en vuestro aprendizaje. Como bien sabemos, el aprendizaje no tiene edad, yo aprendo todos los días, pero sobre todo aprendo de aquellas personas que sabemos que enseñan bien y que tienen buen hacer. Así que pues os animo a que de verdad hagáis esa selección de tener esas personas también, que es importante en vuestra vida, de tener gente con un buen hacer, y que eso os llevará también a tener esas experiencias que en un futuro también vosotros mismos llegaréis a mayores, si por bien es, que las podáis trasladar. Así que muchísimas gracias. Muchísimas gracias por compartir su experiencia personal y por ese valioso consejo para los jóvenes. El objeto de este encuentro es esa campaña de impulso del talento intergeneracional, aprender de la experiencia. Esta campaña lo que ha hecho es reunir a seniors de reconocido prestigio como Fernando Romay, al que ahora saludaremos, entre muchos otros, Fernando Onega, nuestro presidente del que hemos hablado, Pepa Muñoz, Teresa Viejo. También ha participado el presidente de la Cámara de Comercio de Ciudad Real, lo citaba esa conversación que ha mantenido y que efectivamente ya está colgada, ya se puede ver en el canal de YouTube de la Cámara, también en el canal de YouTube de 65 y más. Conversaciones de seniors de reconocido prestigio con jóvenes que han participado en el programa VICE. Y el objeto es, pues eso, establecer un diálogo franco, conocer el punto de vista de unos y otros y ver cómo los seniors pueden ayudar a los jóvenes y transferirles esas habilidades sociales que a veces no están en el currículum, que no se enseñan: la adaptabilidad, el esfuerzo, el trabajo en equipo, la creatividad, eso que se llama ahora soft skills. Vamos a ver un pequeño vídeo resumen de esos encuentros, de esas charlas. Pero de todas formas, bajo mi experiencia, considero que tan importantes o más son las soft skills para conseguir un puesto de trabajo como para mantenerlo. Se va gestionando de una manera, pero inevitablemente hay que vencer el miedo, porque es la única forma de crecer y de progresar y de adquirir nuevas habilidades. Las empresas que son más creativas es donde se producen los procesos más innovadores y donde se desarrollan los proyectos más originales, ¿no? La creatividad, que es el fruto también del trabajo en equipo. Atención, pregunta, ¿hay trabajo que no sea en equipo? Ya. O sea, ¿tú concibes estar solo en el mundo, sobre todo en el mundo de hoy? Ya, no, la verdad es que no. Y a mí me sirvió mucho para ayudarme a romper esa timidez
y sobre todo nos enseñaron y nos inculcaron mucho la creencia en uno mismo. Es decir, si nosotros no creemos en nosotros y en nuestro proyecto, ¿cómo vamos a conseguir que nadie crea? Damos paso ya a nuestra mesa de debate y, por favor, voy invitando a que suban Fernando Romay, jugador de baloncesto, María José Martín, directora de Recursos Humanos de Tecnove, y Raúl Cendrero Prior, fundador y CEO de Maides Marketing y Desarrollo. Bueno, Raúl, además, participante, exalumno del programa PICE, que no lo he dicho. Bueno, hablábamos y escuchábamos oír hablar de la importancia, lo decía Noelia Serrano, del trabajo en equipo. Fernando Romay, y bueno, en el deporte es fundamental, es lo más importante. Sí, a ver, antes que nada, dos cositas. Sí. Primero, habéis hecho deporte muchos de vosotros, sois seguidores del deporte, incluso de baloncesto también, si no de fútbol. ¿Quiénes son del Madrid? Levantad la mano. Vale, bajadla. ¿Quiénes son de nuestros hermanos errados en la fe? Esos, aquí, hay uno ya ahí, de la universidad. No, bien, no, a ver, digo, es que a lo mejor en algún ejemplo que pueda decir yo, a lo mejor puede parecer que soy del Madrid, ¿no? Entonces, no, es para pedir perdón ya desde un principio. Y otra cosa que quería también, después de la presentación del presidente de la Cámara de Comercio, era decirle que muchísimas gracias, señor presidente de la Cámara de Comercio, que preside la Cámara, y los comercios que son presididos por el presidente. Como veis, soy Rajoy también, si puedo, ¿no? Me puedo liar como... Sí, no. Y una vez dicho eso, ¿cuál era la pregunta? Que como buen gallego no se sabe a veces si subes o bajas. No, yo siempre te preguntaba subo. por el trabajo en equipo, si es realmente lo más importante. Yo creo que es fundamental, es fundamental en el deporte y en la vida. Yo creo que es fundamental el equipo, ¿no? Ya, de hecho, lo decía esto Michael Jordan, ¿no? Uno de los mejores jugadores de toda la historia del baloncesto, al cual yo le puse 2 tapones, decía, si a lo mejor si quieres ir rápido, vete tú solo, pero si quieres llegar lejos, vete con un equipo. Y lo que hay es que todos pretendemos llegar lejos, nadie quiere llegar rápido a los sitios, todos pretendemos llegar lejos. Y es eso lo que, y para eso tenemos que trabajar en equipo. Pero hay que ver cómo es un equipo. O sea, yo me di cuenta cuando llegué a esto del baloncesto y me pude acercar a entrenar con los seniors del Madrid, que habían ganado no sé cuántas Copas de Europa, o con la selección española que acababa de lograr una medalla de plata en Barcelona y tal. Y me di cuenta de que un equipo está formado por personalidades muy diversas con un objetivo común. Un poquito el ejemplo puede ser eso, el mosaico que vemos aquí, ¿no? Que tenemos muchas veces y tal, que son piedras de distintos colores y de distintos tamaños que colocada en su sitio y a su manera
son capaces de formar una figura perfectamente reconocible. Pues eso viene a ser un equipo. Distintas personalidades que con un objetivo común forman un ente lo suficientemente exitoso para conseguir todas las metas que te quieres. Y con lo cual tiene que haber, cuando decimos gente diversa, dices, claro, distintas personalidades. Pues sí, indudablemente distintas personalidades, distintas habilidades, pero también distintas edades. Es decir, gente que tiene la suficiente experiencia como para hacerlo, la suficiente templanza como para amainar cuando hay que amainar, y también que tiene el suficiente ímpetu como para seguir adelante cuando te fallan las fuerzas y tener ese plus de agresividad, podríamos decirlo, o de fuerza, que te permite ganar el partido en el último segundo, y también habilidades nuevas que muchas veces a ti te fallan, porque por mucho que intentemos estar en continuo crecimiento y adaptándonos, indudablemente, a ver, somos millennials nosotros ya, los que peinamos canas, somos millennials pero raspaditos, o sea, nos cuesta muy mucho, no podemos tener la habilidad pues por ejemplo, con la técnica como pueda tener alguien que ha nacido ya en la era digital, ¿no? Y eso yo creo que es importante, con lo cual, si conseguimos formar un todo con esas distintas personalidades, no hay quien nos pare, no hay quien nos pare. María José, tú formas equipos. ¿Cómo se hace? ¿Qué es lo que buscáis cuando Viene con chuletas. Cuando estás delante de un candidato, en un proceso de selección? ¿Qué buscáis en los jóvenes? Pues nosotros hace años nos fijábamos más en la experiencia y en la formación de los candidatos, pero desde hace unos años priorizamos lo que es las habilidades sociales. Es gente que tenga capacidad de trabajar en equipo, que tenga capacidad de esfuerzo, de compromiso, que sepa integrarse con el resto de los miembros del equipo y, en definitiva, es potenciar las habilidades sociales. Si no las traen, intentar darle herramientas para que las pueda desarrollar dentro de la empresa. Y gestionar luego esa diversidad, ¿no?, de la que habla Fernando, efectivamente es muy importante, pero también es un reto, porque luego no es sencillo. Esas distintas personalidades, esas diferencias de todo tipo, también en edad, luego tiene también sus complejidades, ¿no? Supongo que... Sí, tiene sus complejidades, sobre todo nosotros, que somos una empresa que se creó en 1986, entonces hay gente que empezó en la empresa bastante joven, ha permanecido en la empresa hasta a punto de jubilarse, otros que se han jubilado, entonces llega la gente nueva con otros métodos de trabajo, todos los cambios suponen como un rechazo, entonces hay que saber combinar la innovación que aporta la gente joven con la experiencia que aporta la gente mayor, pero ahí es donde verdaderamente alcanzamos el potencial del equipo de trabajo. Raúl, precisamente de estas habilidades sociales que efectivamente, que es que ahora hay un pequeño cambio y se valoran muchísimo más, se han valorado siempre, pero seguramente ahora mucho más. Pues es algo de lo que hablabais en esa conversación que has mantenido con el presidente de la Cámara de Comercio de Ciudad Real. Hablabais del trabajo en equipo, hablabais de la adaptabilidad, en fin. ¿Cómo fue la experiencia y qué crees que es lo más importante de todas estas habilidades sociales? A ver, en primer lugar, yo lo que creo que es importante es el conjunto de las habilidades, no de forma individual. Si hablamos con Mariano, del que me enseñó mucho, por la experiencia y la trayectoria que él tiene, yo sí valoro mucho el trabajo en equipo, porque la experiencia que he tenido tanto en empresa privada, cuando he trabajado por cuenta ajena, como ahora desde que estoy por cuenta propia, el trabajo en equipo es fundamental porque es lo que hace el éxito de un proyecto. Al final, el trabajo en equipo tiene varios factores, en mi opinión por lo menos, que primero es tener un objetivo común y tener bien claro cuál es el objetivo. Y después tener la empatía de saber dentro de los miembros del equipo, saber cuál es el punto fuerte de cada uno y ponerlo al servicio de ese objetivo común para intentar llegar de la mejor forma posible. Quiero decir, si tú eres muy bueno en algo y eres bueno en otra cosa, pero hay otra persona que es muy bueno o es el mejor en eso,
también tú tienes que tener la capacidad de reconocerlo y decir que aporte él esa parte, porque es el que sabe, y yo aporto mi parte, o que aporto en lo que mejoro, en lo que más destaco. Entonces, esa un poco empatía de poder ceder al grupo, al objetivo común, es lo que hace luego tener resultados. Para eso yo creo también es importante la posición del líder. O sea, un buen líder a lo mejor no es la persona que más sabe sobre un proyecto, sobre un determinado tema, sino es la persona que mejor sabe determinar cuáles son los objetivos y mejor sabe coordinar a ese grupo para sacar lo mejor de cada uno y al final llegar a la meta común, a conseguir el objetivo que tenga. Eso yo creo que es fundamental en cualquier empresa y además que en mi experiencia, cuando un grupo ha ido unido, ha ido con una misma armonía hacia un objetivo, pues se ha conseguido, pero a lo mejor cuando ha habido una persona muy preparada, muy capaz, pero no ha sabido adaptarse al grupo, pues no se han conseguido esos resultados. Hablabas de liderazgo. ¿Cómo...? ¿Qué pasa, Fernando? No, suspiro. Hablabas de España. de liderazgo. Sí. ¿Cómo tiene que ser, os lo voy a preguntar a todos, cómo tiene que ser el buen líder? Un poco, el refranero español es muy sabio, ¿no? Y entonces, o por lo menos. Y mi madre me decía, cada vez que hablaba mucho, me decía, tienes 2 orejas y una boca para escuchar el doble de lo que hablas. Y un líder tiene que tener 2 orejas y una boca. Tiene que escucharse muy receptivo a lo que llega de fuera y tiene que dar unas premisas importantes. Pero también hay una cuestión, yo dentro del líder, cuando hablabas tú, no sabía hasta qué punto, ¿el líder es el jefe? El líder es el que orienta a los demás hacia dónde hay que ir. Eso es el jefe, pero aparte el equipo puede tener un líder dentro del equipo. Claro. O sea, una cosa es, digamos, el líder organigámico, podríamos decir, ¿se dice así? Organigrámico, suena más a... Bueno, eso sí, guarrada, no. Organigrámico, y otra cosa es el líder emocional, que lo coge el equipo. Entonces, yo te lo digo porque, por ejemplo, yo hubo una etapa dentro de mi carrera deportiva en la cual me tocó ser capitán, porque el capitán era por edad, era el más veterano, y entonces era capitán del Real Madrid. Pero había un líder emocional claro que era otro jugador, Fernando Martín, por carácter, por ímpetu y tal. Ese jugador, ¿qué fue lo que hizo? Primero, hacerse válido y luego hacerse valioso. Es decir, lo primero que hizo fue nada más llegar al equipo, estamos jugando un campeonato del mundo, en la fase final el tío metió 20 y tantos puntos y nos hizo campeones del mundo, con lo cual a partir de ahí ya es válido para el equipo. Y una vez que se hizo válido, dada su personalidad y su perspicacia y su carisma, intentar cambiar todo aquello que veía que era mal, de que estaba mal dentro del equipo o que debería hacerse debería de cambiarse porque ya se quedaba obsoleto. Pero además no todo a la vez, sino poco a poco, vamos a hacerlo así, no sé qué. Seguramente si su ímpetu fuese sería cambiarlo. Eso yo creo que es el líder. Con lo cual, una vez que estábamos los dos, yo digamos el líder impuesto por mi condición de ser capitán y él el líder emocional del equipo, lo que tienes es que hablar. Yo creo que la comunicación dentro del equipo, de un equipo es vital. Es vital. Un equipo tiene que hablar más. O sea, un grupo de trabajadores tiene que tener tiempo para el diálogo, para afianzarse como equipo y también tiempo para reflexión, para saber dónde está, qué es lo que quiere y qué tienes que hacer. Yo creo que son 2 cosas que hacemos poco. El hablarnos y el saber y el escucharnos incluso a nosotros mismos. Y yo creo que deberíamos tener más tiempo para las 2 cosas. Y así llegaríamos, pero sobre todo, o sea, el explicarnos, el por qué hacemos las cosas, para qué hacemos las cosas. ¿Las hacemos bien, las hacemos mal? Tú tienes una idea, explícame, déjame convencer, porque tengo 2 oídos y una boca, voy a escuchar el doble de lo que hablo, con lo cual eso yo creo que es importante, ¿no? Claro, por eso también es importante tener la mentalidad abierta
de decir Sí. que las demás personas también pueden aportar, que el líder es... Yo soy el líder, pero no tengo por qué saberlo todo, es decir, Claro. también puedo aprender de los demás, Sí. que eso no todo el mundo lo A todo esto luego vamos a tener preguntas, todo esto que estamos hablando y reflexionando vosotros, y luego si tenéis alguna duda, y si no, preguntamos nosotros, que va a ser peor. María José, sobre Sí, el pues, liderazgo. Yo creo que un líder tiene que predicar con el ejemplo, tiene que apoyar a todos los miembros de su equipo, tiene que ser responsable de los resultados, no puede echarle la culpa a una persona del equipo, él como líder tiene que asumir ese resultado. Y básicamente tiene que ser un buen comunicador, tiene que comunicar los objetivos y tiene que mover al equipo a conseguir esas metas. ¿Y hay un solo líder o hay varios? ¿O depende de tus cualidades hay un líder para cada una de las facetas? Claro, en una empresa que hay distintos departamentos, en cada departamento está el líder o el especialista. No, y dentro de un departamento hay distintas actividades. O sea, puede haber un líder empático de estos, el típico de torneo de pádel, y une mucho dentro del equipo. O Motiva. el sábado paella todos juntos, y todo el equipo va y está la paella, ¿no? Y tal. Y eso también es importante dentro del equipo, permite unirse muchísimo más. Después el del trabajo, yo creo que para una de las facetas no vamos a pedirle no existe el líder global, superlíder, ¿no? Que va con los calzoncillos por fuera y la capa puesta, no. Yo creo que tiene que haber el líder, puede haber líder para cada una de las facetas que necesitas el equipo, y entonces tienes que darle a cada uno esa posibilidad de que salga, de que aflore eso que lleva dentro y que aporte al equipo. También yo creo que eso es necesario, ¿no? Sí, hay que dar Y por eso es muy necesario la diversidad, y que haya la diversidad también incluso de edad. O sea, puede haber esto, claro. No le puedes exigir a un señor ya de joven decir, venga, vamos a hacer el Camino de Santiago. No, porque lo que menos le apetece ponerse a andar 20 kilómetros al día, pero eso a lo mejor hay uno que dice, venga, vamos a hacerlo tal, 2 etapas, las hacemos tal, pim, pim. Lo organiza y lo hace, y eso también une muchísimo, ¿no? Sí, nosotros que nos dedicamos a la fabricación de carrocerías, pues las personas ya... Pensé que era de carrozas. También, cualquier cosa sobre ruedas. Pues las personas más mayores van cambiando, ya no hacen tanto trabajo de esfuerzo físico, pero sí aportan su conocimiento a los nuevos. Sí. Estamos hablando precisamente del Yo más que diálogo, sí, del diálogo intergeneracional, ¿no? Ese diálogo entre pues eso, dentro de las organizaciones o dentro de un equipo, los más veteranos, los que acaban de llegar. ¿Qué aportan o qué pueden aportar o qué deberían aportar unos y otros? Los jóvenes a los más mayores y los senior a... ¿Qué aporta, por ejemplo, en el deporte? Cuando llega un pipiolo al equipo, ¿son los veteranos que...? En primer lugar, digamos, la forma de ser del equipo. El equipo tiene que tener... Lo que decía sí. Mariano, el presidente. Sí, el equipo tiene que tener una filosofía, podríamos decir, ¿no? Que es cambiante, indudablemente, que no tiene que ser la misma para todo, indudablemente, o sea, pero siempre esa filosofía, y se tiene que llevar a cabo. Y eso está en... A ver, yo creo mucho en el karma, ¿no? Entonces, cuando tú te formas dentro de un equipo con esa filosofía, te forja no solo tu forma de jugar, tu técnica, sino también tu forma de obrar, que es tu filosofía, ¿no? Entonces, y todo eso, una vez que te lo dan, debes trasladarlo a los siguientes, no te lo puedes quedar para ti solo. Y además y los siguientes cuando llegan deben aceptar, y sobre eso que aceptan, o sea, no vale decir, como somos jóvenes y el mundo ha cambiado y ahora está todo lo anterior no vale y empezamos de cero. Porque ¿cuántos equipos hay que rompen los proyectos y empiezan de cero? Si empiezas de cero,
por mucho que avances, llegas a un límite, llegas al límite 10. Y no consigues ser campeón porque el campeón tiene el 15. Y empiezas otra vez de 0 y llegas al 10. Y no consigues. Y por mucho que intentes, no vas a llegar nunca al 15. En cambio, si coges desde donde lo han dejado los anteriores y lo mejoras, a lo mejor empiezas en un 5 y llegas al 15. Y empiezas en un 7 y llegas mucho más fácil al 15. Y empiezas en un 9 y hasta es chupado llegar al 15 y ser campeón, ¿no? Por eso tenemos que mejorar lo que hay, no tenemos que empezar de 0. Y mejorar lo que hay puede ser con un cambio muy radical o con pequeñas pinceladas que ya hace distinto la filosofía y la fisonomía del equipo. Creo yo, vaya. No sé si me están mirando muy así que me está asustando. María José, ¿qué aportan los senior a los jóvenes y viceversa también? Sí, pues los senior aportan la sabiduría, el conocimiento a las nuevas generaciones, y las nuevas generaciones lo que aportan es enseñanza, nuevas tecnologías, aportan ilusión, frescura, y en definitiva yo creo que son perfiles que se complementan bastante bien. ¿Con tu experiencia? A ver, yo valoro que en ese sentido lo más importante es un poco de humildad. Quiero decir, cuando terminamos de estudiar, nos incorporamos al mundo laboral creyendo que lo sabemos todo, entramos a la empresa y no sabemos nada. Y tenemos que estar abiertos un poco a absorber información, a absorber conocimiento de los seniors, porque sí es cierto que a lo mejor no están muchos puestos al día en la digitalización o en nuevas formas de procedimientos de hacer las cosas, pero tienen una experiencia en la que nos pueden aportar muchísimo y que por mucho que hayamos estudiado no tenemos ni sabemos la mitad. Y luego humildad por parte de los seniors respecto a, porque tú lleves 20, 30, 40 años desarrollando un puesto de trabajo no quiere decir que lo sepas todo. Y cuando entra una persona nueva, una persona joven, que muchas veces a lo mejor dice, pues, ¿qué me va a aportar a mí? ¿Qué me va a decir a mí esta persona que acaba de empezar, como quien dice? Entonces, esa persona sí tiene ciertos conocimientos tecnológicos de nuevas formas de hacer las cosas, una frescura. Entonces, cada uno, tanto el senior como el junior, saber adaptarse y aprender el uno del otro, porque al final en esto tenemos que estar aprendiendo constantemente y poder hacer unas sinergias de qué podemos aportar cada uno para al final sumar. Sí es cierto que muchas veces somos reacios a yo estoy acostumbrado a hacer esto de esta forma, a mí no me van a cambiar ahora o yo no... No, hay que ir con los tiempos porque además lo estamos viendo, ya me decía un poco la antigüedad de su empresa y lo que se han ido adaptando. Es que o te adaptas o desapareces. Entonces hay que adaptarse y aprender unos de otros para ir un poco sumando, que es lo que hablamos del trabajo en equipo, pues al final es eso, ir sumando lo mejor o lo que más tiene que dar cada uno. Y superar las reticencias, ¿no?, que a veces hay en esos perfiles senior, no siempre, por supuesto, no hay que generalizar, pero que existe, ¿no?, esa reticencia, ya que voy a aprender a estas alturas. Por mi experiencia está bastante generalizada. Sí, vaya. También es el miedo al cambio, porque cuando te sales de tu área de confort, zona de confort, sí. Eso genera incertidumbre, el que no puedas estar a la altura, el que te vaya a quitar tu puesto de trabajo. Suele pasar en la empresa, Sí. viene uno joven y dice, madre Que mía. no puedas estar a la altura. Tener miedo es algo muy natural, supongo, Romay, que habrás tenido otros, pero... Sí, no. Los miedos van intrínsecos en la persona. O sea, y de hecho, pues eso, estamos con miedo continuamente. O sea, no hay que perder miedo a tener no, pero miedo, tú es vas a natural, tomar ¿no? una caña ahí fuera y dices, no, si tengo que coger el coche, solo me voy a tomar una por si me pillan. O sea, no sé, estás con el amor de tu vida, a ver si me pilla mi mujer, no sé, o sea, estás siempre continuamente con miedos. No, fuera broma, no, que lo mío no es pecado, es milagro. No, pero estás continuamente con miedos, o sea, y es normal. Entonces los miedos solo se solucionan de una manera, y es con comunicación, exponiendo, y además dentro de un equipo mucho más. O sea, tú tienes que tener la suficiente valentía, más que valentía, no, borra valentía, tienes que tener la suficiente confianza
como para saber si expones los miedos que no te van a penalizar por ello. Y eso es lo que hace grande a un equipo. Un equipo no es grande por lo bien que va cuando va bien. Es grande por la capacidad de reacción que tiene cuando las cosas no van bien. Y eso es lo que le hace grande, porque a la larga va a haber momentos en que las cosas no van bien. Y entonces, cuando tú hablas de esos miedos, mira, eso los americanos son muy descriptivos. Y y teníamos un entrenador de baloncesto que cuando entrabas en una racha de derrotas de estas de 3, 4 partidos, no más, no somos el Barça, solo perdíamos eso. Y entonces decía tener el mono en la espalda. The monkey in your back, ¿no? Entonces es como si tienes un mono en la espalda y tú lo intentas coger y el mono se va escabullendo, no consigues trincar al mono y tal. Hasta que de repente un día, trabajando lo mismo, analizando tal, quitas el mono de la espalda y sin hacer grandes cosas o cosas mucho más distintas empiezas a ganar. ¿Por qué? Porque todos son como matices de cada uno de los factores que están haciendo. ¿Y cómo se consigue eso? Hablando el equipo. Hablando el equipo es la manera que tienes de quitarte el mono de la espalda. Y yo creo que la comunicación es vital dentro de un equipo y exponer tus miedos y pedir consejo a los demás. Y una vez que llegas a conseguir eso, el equipo se hace tan fuerte porque por mucho miedo que tengas tú, los demás van a tener muchos más miedos y muchísimos peores que los tuyos. O sea, dice, yo soy joven, me enfrento al futuro, y si no lo hago bien, ¿y el senior qué? Que dice, coño, que yo tengo la línea de meta ahí, y como la cagué, me voy al hoyo, no me permiten, yo no tengo posibilidad de eso. Con lo cual tiene tanto más miedo que tú. Tú porque tienes mucho futuro por delante y el otro porque el futuro ya lo ha tenido por detrás, o sea... Suena fatal esto que he dicho, pero sí. Raúl, en tu conversación, la conversación que mantenías con el presidente de la Cámara, hablabais mucho precisamente de esto, del miedo, y decías tú, bueno, que es normal tener miedo. Si tienes miedo, bueno, pues haz las cosas. Hazlo con miedo. Hazlo con miedo, pero hazlo. Exactamente. Por miedo quería preguntarte, o sea, por estos miedos, sobre todo porque, bueno, nos hablas de que has tenido ya experiencia laboral, eres muy joven y, sin embargo, te has lanzado al emprendimiento. Así que quería preguntarte por esos miedos porque supongo que... A ver, miedos se tienen todos siempre en la vida. Y no hay persona que no tenga miedo, solo hay persona que sabe gestionarlo mejor y gente que lo gestiona peor. Pero el miedo está ahí para cualquier cosa, en el ámbito profesional y en el personal. Claro que hay miedo. Emprender en España. Poca cosa da más miedo que eso. Entonces, claro que hay miedo, pero no nos podemos permitir paralizarnos o el no vivir porque el miedo no nos deje hacer algo. ¿Qué es el miedo? O sea, ¿a qué tenemos miedo? Cuando hacemos algo, cualquier cosa en la vida, tenemos miedo al fracaso y sobre todo tenemos miedo a lo que los demás piensen de nuestro fracaso, más que a lo que nosotros mismos pensemos. Entonces, si todo el mundo se paralizase por el miedo, nadie hubiese hecho nada. Entonces, yo creo que es muy importante romper ese miedo, no desaparecer, porque no va a desaparecer nunca. Como le comentaba a Mariano en la entrevista, digo, con la experiencia, digo, el miedo se va. Claro, no se va, simplemente aprendes a gestionarlo. Entonces, el miedo no se pierde, simplemente pues, se gestiona para que no te paralice o no te evite hacer cosas en tu vida. Al hilo de todo esto, de los miedos, efectivamente, no es malo, es algo natural. Hay que gestionarlo también, ese miedo al fracaso dentro de la empresa. Sí, a veces se toman decisiones que no son acertadas y que suponen pues, pérdidas o no cumplir con plazos de entrega, pero de los errores se aprende y en los equipos somos una piña y lo que intentamos es que no vuelva a pasar y aprender de esos errores. Pero para aprender tenemos que cometer el error y es habitual, tanto en el mundo empresarial como fuera. Del aprendizaje, de los errores se aprende. Antes que hablábamos de las habilidades sociales, ¿todas se aprenden?
¿Se puede aprender a ser innovador? ¿Se puede aprender a...? Hablamos también del líder, de ese líder natural que no siempre o no tiene por qué ser el jefe. ¿Eso se aprende o es una actitud que se tiene o no? Romay, ¿qué pensativo estás? No, es que estaba pensando en eso. Hombre, indudablemente se aprende, pero si estás dentro de un equipo y ya te sale innato, por eso decía de las distintas habilidades o los distintos liderazgos, que es cuando te pones a la cabeza en las distintas habilidades, ¿no? Entonces, a ver, tú puedes intentar esforzarte para ser igual al resto, pero si descuidas tus diferencias, lo que vas a hacer siendo igual al resto es mejorar un 20% con un 80% de esfuerzo, ¿no? En cambio, si esas habilidades que ya tienes, tú las pones a favor del equipo y las potencias o aprendes a desarrollarlas, con un 20% puedes aportar un 80% más para el equipo. Entonces, por eso se necesita comunicación y análisis, para saber, y la distribución por parte del líder, ya sea dentro del organigrama, ya no voy a decir organigrámico, dentro del organigrama o del líder emocional, de poder delegar esas y dices, el liderazgo en esta faceta, llévalo tú que lo haces muy bien y tal, no sé qué. Entonces, por eso se necesita, sigo hablando, comunicación. Tenemos que comunicarnos muchísimo más. Tenemos que tener como mucho más tiempo para saber lo que somos y lo que queremos y para saber dónde estamos. Vamos a dar paso en un instante al turno de preguntas para que vayáis pensando vuestras cuestiones y si queréis, si tenéis alguna inquietud o queréis saber algo. Pero antes, quería, Raúl, que nos contaras un poco tu experiencia con el programa PICE. En la conversación con Mariano León hablabais un poco de ello y hablabas de cómo a ti personalmente te ha ayudado. A ver, sí, a mí me ayudó bastante. Cuando yo entré en el programa PICE, yo acababa de terminar un trabajo porque una empresa pues había entrado en un concurso de acreedores, había cerrado, pues nos habíamos ido todos a la calle. Entonces, yo llegué aquí a Cámara de Comercio, me ofrecieron el programa PICE, que era un conjunto de formaciones, una formación en habilidades sociales, formación en idiomas, informática, etcétera, que es una formación un poco más primaria, luego es una formación específica, lo que lo llaman troncal. A mí, de primeras, me aportó muchísimo esas habilidades sociales que nos enseñaron, porque sobre todo me aportaron mucha confianza, nos ayudaron a enfrentarnos al mundo profesional, nos ayudaron a comunicar, precisamente. Entonces, son habilidades que tenemos que trabajar y que son importantes en el día a día. Y luego, para mí también fue importante porque a través del programa PICE, pues, que luego tienen un programa de acompañamiento con empresas, pues entré a trabajar en una empresa de aquí de Ciudad Real en colaboración dentro del programa PICE. Entonces, a mí, primero, yo agradezco ese aporte de valor de cara a esa formación y segundo, pues que me hayan permitido la integración en una empresa en la que, por circunstancias, luego ya dejé porque me he ido por otras ramas, pero sí tengo muy buena valoración, muy buena opinión tanto de Cámara como del programa PICE, porque creo que es importante este tipo de programas que ayuden a jóvenes que cuando salimos de estudiar pues, estamos muy perdidos, y más cuando no dejamos de percibir esos inputs por todos lados de todo va a ser negativo, todo va a ser malo, todo lo que viene, prepararos para lo que viene. Entonces, claro, ya te van metiendo ese miedo. Entonces, tener a alguien que un poco te asesore o te acompañe en tu carrera profesional, o por lo menos que te impulse al inicio, pues sí creo que es bastante importante. No sé si en este público que tenemos hoy, muchos jóvenes, no sé si alguno se siente identificado con lo que está contando Raúl, en ese sentirse perdidos. No sé si tienen alguna consulta. Tenemos aquí, si levantáis la mano, si alguien tiene alguna duda, tenemos el micro de mano, os lo acercamos en un segundo. Y si no, ya os advierto que es Fernando quien pregunta, o sea que y esto es pregunta al azar y puede ser peor. Mientras tanto, Fernando, te pregunto. Sí, alguna pregunta habrá. No. Sí. Dime. No,
te pregunto yo por... Bueno, quería saber, estábamos hablando de la conversación, de ese vídeo, de la conversación que mantuvo Raúl como exalumno del programa PICE con el presidente de la Cámara de Comercio de Ciudad Real, con Mariano León. Tú mantuviste también con otra joven, con otra estudiante del programa PICE una conversación. Hemos conocido su punto de vista. ¿Y el otro? ¿Y el del senior? ¿Qué sacan claro de esa conversación? ¿Qué aprende? ¿Qué matices da del pensamiento joven que no sospechaba? Que son muchas más cosas las que nos unen que las que nos separan. Que al fin y al cabo, por una diferencia en el procedimiento, pero que si vas a lo básico, si vas a lo del corazón, si vas al alma, te unen muchísimas más cosas de las que te puedes separar. O sea, que tampoco estamos tan lejos de los jóvenes ya, los que peinamos canas, incluso los que no peináis nada. No estamos tan lejos de los jóvenes como nos creemos, con lo cual, siendo eso ya lo que nos une, teniendo ya muy avanzado en eso que nos une, es simplemente el entendimiento lo que tenemos que hacer y la creación de equipo y la verdad, o sea, por muchos... Y hay que romper con los estereotipos, o sea, los mayores no somos gruñones, los jóvenes no son alocados, los mayores no somos siempre tan responsables como se nos quiere, ni los jóvenes tan irresponsables. Fuera los estereotipos, somos personas que estamos luchando por una causa común. En igualdad de circunstancias, pese a que haya distintos estratos dentro del organigrama, pero que al fin y al cabo vamos a comunicarnos y a hablar y a ir en común, ¿no? Yo creo que eso es fundamental. ¿Tenemos alguna cuestión? Sí, hay preguntas. A ver, aquí. A ver, empieza. Sí. Hola, por romper un poquito el hielo. Primero dar las gracias y enhorabuena a los cuatro por la mesa redonda, me está gustando mucho. Y luego quería hacer una pequeña pregunta. Habéis hablado de la diversidad, ¿no? La importancia de la diversidad en los equipos de trabajo, diversidad generacional, diversidad funcional, incluso diversidad cultural, ¿no? Entonces, los equipos o los grupos de trabajo más homogéneos suelen estar más cohesionados, ¿no? Es más fácil en equipos que aparezca esa química, ¿no? Equipos más diversos, por el contrario, son más difíciles de cohesionar, pero pueden ser mucho más creativos o más disruptivos, ¿no? Tú, Fernando, has vivido una etapa en la que había únicamente 2 extranjeros por equipo, ahora podemos encontrar un equipo con 12 personas de 12 culturas distintas o 12 países distintos. ¿Pensáis, en vuestra experiencia, que cuanto más diverso mejor, o hay algún punto donde estaría el equilibrio, si lo hay, o si pensáis que la diversidad de por sí es lo mejor, a pesar de las dificultades que puede tener de cohesionar al equipo? Gracias. Buena pregunta, sí señor. Así me gusta, que le hagáis la pelota, que al final vais a pasar por sus manos. Yo creo que la diversidad es buena, siempre y cuando tengas una filosofía muy clara dentro del equipo y la gente está dispuesta a explicar esa filosofía a los nuevos que llegan y los nuevos están dispuestos a aceptarla y de aportar para cimentar esa filosofía. Pero yo creo que la diversidad es buena y además si no te quedas enquilosado. O sea, a nosotros nos pasó, a nosotros el Real Madrid funcionaba con unas estructuras muy férreas dentro del equipo. Muy férreas, que era la tradición del club y era lo que se había hecho toda la vida y somos tantas veces campeón de Europa y somos tal, no sé qué. Y el Barça no es ninguno. No, pero... ¿Y qué pasó? Que por no ser un poco lo que decían del alambre cuando hacías trabajo manual, por no ser dúctil y maleable, te quedaste atrás. Y tuviste que
y tuvimos que hacer un ejercicio de, digamos, una inversión emocional para poder coger el camino que nos llevó a eso. Pero era duro, ¿no? Era duro. Y de la otra manera, si tú lo que haces es aceptando esa diversidad, incorporándola, que acepten, pero no de forma rígida lo que hay, y ser capaz de cambiar, ser eso, dúctil y maleable, pues seguramente llegarás sin necesidad de tener ningún trauma ni ninguna época de ruptura de nada, sino que simplemente vas variando. Esto viene a ser un poco un barco, ¿no? Si el barco tiene que virar 90 grados, lo que hace es que se vuelca. O sea, tú lo que tienes es que ir corrigiendo el ritmo poco a poco para llegar a puerto, ¿no? Que es lo que tienes que hacer. Creo yo, vaya. No sé si mis compañeros... Que yo creo que en el entorno de trabajo es importante contar con esa diversidad y al final es una palanca de competitividad y sostenibilidad dentro de la empresa. Cada vez los mercados van cambiando, la empresa se tiene que ir adaptando y cada uno va ofreciendo lo mejor de sí. Entonces hay que incluir a todos y poner los medios necesarios para que el equipo funcione. ¿Algo? Por aportar algo, Sí. ya que hablas de la diversidad cultural, si aprovecho a ver gente tan joven, animarles a salir fuera de España, ya no solo por aprender el idioma, sino por conocer esa diversidad cultural, conocer otros países, otras formas de pensar, porque es increíble lo que te abre la mente el ver la forma de pensar y la forma de trabajar de otras personas, de otras culturas, y todo ese conocimiento que tú luego puedes recoger y aportar, y cuando esas personas a lo mejor entran dentro de la empresa, ese punto de vista con el que entran es súper enriquecedor y creo que aporta muchísimo. Entonces yo animo a la gente a que salga fuera a conocer y a enriquecerse. Mira, una asignatura pendiente que tenemos en España, porque es cierto que hay países en los que es muy habitual que cuando los jóvenes terminan la universidad toman un año sabático exclusivamente para viajar por el mundo. Yo, por ejemplo, por experiencias, hablo mucha gente de países de Latinoamérica, además, y es que me sorprende ver la capacidad emprendedora, o sea, esa mentalidad que la mayoría tienen como objetivo montar un negocio, montar una empresa. Aquí sabemos que, seguro, si preguntamos, la mitad ni se lo plantean, ni se les pasa por la cabeza, seguro mucho, pues buscaremos la oposición, porque al final es lo más fácil. Entonces, yo creo que esa mentalidad emprendedora y esos inputs que puedes coger son muy valiosos para la vida en general. Vamos a ir concluyendo enseguida, pero creo que hay alguna pregunta más por ahí al fondo. Sí, hola, buenos días. Antes de nada, agradeceros vuestros consejos, vuestra ponencia y nada, preguntaros desde vuestra experiencia, un poco en la situación actual tan cambiante, venimos de confinamiento y demás, y todo el auge de la tecnología, ¿cómo casa esa transferencia de experiencias y conocimientos con teletrabajo, con diferencias de conocimiento tecnológico entre generaciones y demás? ¿Qué herramientas utilizáis? ¿Cómo utilizáis la tecnología para transferir toda esta experiencia? Gracias, pues muy buena pregunta. Muy buena pregunta, sí. La verdad que sí, que la tecnología se tiene que utilizar para... La tecnología, sobre todo, lo que nos da, aparte de facilidad dentro del trabajo, es comunicación, posibilidad de comunicación, posibilidad de hablar unos con otros, de poner en común cosas y de hacer. Entonces vamos a aprovechar eso, vamos a aprovechar la tecnología al máximo para hacer las cosas más fáciles. O sea, pero no por el hecho de aprovechar la tecnología, insisto, vamos a dejar de utilizar la parte humanística de la empresa para seguir haciendo empresa. O sea, no vamos a ser absolutamente tecnológicos ni vamos a aferrarnos a lo de antaño para ser más humanistas que nadie. Yo creo que en la diversidad, es que además es que estamos en un mundo, como bien dices tú, totalmente cambiante. O sea, estamos... y lo que llega, o sea, y lo que llega que no llegamos a entender. O sea, mira, además te voy a contar historietas, ya me pongo en plan abuelo cebolleta, ya que peino canas, pues voy a contar historias de estas para no dormir. Lo que es el no estar abiertos
a las nuevas tecnologías. Nosotros en el 84 fuimos a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles. En los Juegos Olímpicos de Los Ángeles veníamos, o sea, era como una explosión que habían hecho los americanos para demostrar, porque los anteriores Juegos Olímpicos habían sido en Moscú, en el 80. En Moscú todavía la Rusia estaba dentro del bloque comunista, no sé qué, eran unos juegos muy espartanos, muy para intentar demostrar su potencial, ¿no? Llegaron los americanos y quisieron hacer lo mismo. Y entonces en la Villa Olímpica había unos computadores que no eran ni PCs ni nada, eran de esos que cuando le dabas al off se quedaba en la pantalla verde una luz casi 10 minutos hasta que se enfriaban las bujías y todo esto, en los cuales tú podías poner, todos llevamos una acreditación, ¿no? Y la acreditación era el número de atleta inscrito en esto que iba todo de corrillo. Entonces tú ponías tu número de atleta y salía tu nombre, de dónde eras, a qué deporte te dedicabas, y tenías ocasión de poner mensajes a otros atletas un poco para fomentar la comunicación. Entonces es eso, o sea, tú veías eso y decías, mola. O sea, una herramienta para comunicarnos. Pero después está esa mentalidad innovadora que teníamos nosotros que decíamos, pero esto no tiene ningún futuro porque no nos van a poner una matrícula a todos los hombres para poder mandar mensajes a través de los computadores unos a otros. Evidentemente, claro, el email no se había inventado y no teníamos ni idea de que se podía poner eso. O sea, ese tipo de cosas. O sea, cuando estás cerrado y lo que tienes es que intentar abrirte y cada vez que ves una cosa de esas, ver más la posibilidad que la dificultad, ¿no? Y yo creo que es lo que debemos hacer en este mundo. O sea, pero siempre preservando la filosofía, que también la parte humana de la empresa yo creo que es importante, es muy importante. No sé si algo... Sí, a nosotros la pandemia pues, nos ha obligado a renovarnos, a adaptarnos, hemos digitalizado procesos productivos, hemos fomentado el teletrabajo, ahora tenemos horarios más flexibles y la verdad que en ese sentido hemos salido fortalecidos. La agencia es online y todos teletrabajamos, o sea que sin las nuevas tecnologías directamente no existiría la agencia ni... ¿Emprendiste antes, después, durante la pandemia? Durante la pandemia. Sí, pero, y perdona, y tú que trabajas eso, agencia online, ¿no? O sea, la técnica es lo primero. A ver, la parte humana, ¿cómo la trasladas? A ver, al final sí es cierto que por muchas reuniones que hagas por Meet o etcétera, al final son reuniones que no son presenciales. Entonces sí es cierto que la mayoría de las reuniones y de las conferencias se hacen por videollamada, pero a mí sí me gusta, pues, X veces o cada X meses, pues, oye, vamos a juntarnos en Madrid o vamos a... y nos conocemos en persona. Y nos conocemos en persona. Por ejemplo, llámalo paella, llámalo cualquier cosa, pero vamos a juntarnos, vamos a hablar, vamos a ponernos... Al final interaccionas de otra forma cuando lo haces por videollamada que cuando lo haces en persona. Pero obviamente, si no fuese por las nuevas tecnologías que nos permiten trabajar en remoto, sería imposible poder llevar adelante la actividad. No sé si hay algo más, nos estamos yendo mucho de tiempo, así que una más y vamos concluyendo. Muy bien, buenos días. En primer lugar, muchas gracias por esta mesa, está siendo muy enriquecedora. Pero sí que me gustaría, habéis estado hablando de equipos, de experiencia, y se me plantea una pregunta interesante, creo, que es la de cómo se gestionan los egos dentro de un equipo de excelencia, de la élite, como ha estado hablando Fernando, en un equipo como el Real Madrid, qué pena que no haya sido el Barça, o en una empresa de la élite, ¿no? Como en este caso representa. Entonces, me gustaría saber eso, un poco cómo se gestionan los egos en un vestuario o en un equipo de trabajo donde todos son número uno y cada uno tiene su diferente edad y su diferente visión a la hora de ver las cosas. Gracias. Por alusiones. No, anteponiendo el nosotros al yo.
y teniendo muy claro qué es lo primero, y lo primero siempre es el equipo, y teniendo el objetivo. Y te pongo ejemplo, y ya para no poner Madrid ni Barça, sino a los dos. En el 84 ganamos la medalla de plata olímpica. Estuvimos concentrados abril, mayo, junio, julio, y en agosto a principio volvimos, porque tuvimos preolímpico y Juegos Olímpicos. Y en abril nos concentramos un 15 de abril, y me acuerdo perfectamente porque fue el día que nació mi hijo, nos concentramos un 15 de abril y como 7 días antes de concentrarnos acabó la liga. Esa liga acabó teniéndose que repetir al final de liga, porque el Barça y nosotros acabamos en la final a leche limpia, se paró el partido y tuvimos que repetir el final del partido. Es decir, fue del primer año que tuvo que hacerlo. Y dices, ¿cómo es posible? Y la gente no lo entendía. ¿Cómo es posible que te hayas estado en una cancha medio pegándote, porque tampoco era pegarse tanto? No fue para tanto. No fue para tanto, o sea, no, porque no tenía ni media. No, pero... No, pero que no. ¿Cómo es posible que hayáis acabado y tal y en 10 días estéis juntos en la habitación y luchando por un objetivo común? Porque lo más importante era el equipo. De hecho, Antonio Díaz Miguel tenía una le decían, tú eres seleccionador, y decía, no, yo no soy seleccionador, yo soy entrenador del equipo nacional. Porque él lo que quería era tener un equipo, no tener una selección. Una selección la pueden hacer los periodistas, cogen el mejor reboteador, el mejor tirador, el mejor pasador, eso es una selección. Pero tú tienes que tener el mejor equipo. Y el ejemplo lo tuvimos, por ejemplo, este año en el Campeonato de Europa con la selección española de baloncesto. Nadie se creía que iban a hacer nada y simplemente siendo equipo llegaron a hacer. O sea, que es que dices... O sea, había gente que la gente no sabe el nombre de todos los jugadores. De hecho, el base era el pelirrojo. O sea, que bien ha jugado el pelirrojo. ¿Y cómo se llama? No sé, el pelirrojo. O sea, ya estamos así, ¿no? Entonces, pues eso. Pero ellos, ¿qué hicieron? Tuvieron un sentimiento de honor, un objetivo común y lucharon juntos por ello. Entonces tienes que quitar todo. Los egos se quedan a un lado. No, ya... Una vez que te alcances el éxito, cada uno se pondrá la medallita como crea que se la debe poner. Pero en el momento se tienen que ir al lado, porque si no el equipo se va a la porra. Sí, nosotros en la empresa, pues igual que dice Román, es fomentar el trabajo en equipo, dar mucha formación y tener mucha paciencia. Muchas veces no toca otra. No creo que sea tarea fácil. Estoy de acuerdo. Bueno, pues ¿No crees? Perdón, ¿qué has dicho? Que digo, que no creo que sea tarea fácil. No, nadie ha dicho que sea fácil. No, pero no por no ser fácil tienes que dejar de hacerlo, porque si dejas de hacerlo es cuando se va a pique el equipo. O sea, llegará un momento en que tengas éxito y la gente vaya, oh, qué buenos somos, tal, no sé qué, y se apunta al carro ganador. Pero en el momento en que empiecen las dificultades, cada uno tirará por su lado para intentar solucionarse. Saldrán los supermanes esos, se ponen los calzoncillos por fuera y yo lo soluciono todo, y cada uno tirará de una manera para intentar solucionarlo, y es cuando se va a la porra el equipo. Yo creo que por eso el sentido de pertenencia, eso es importante también. Pues yo creo que ahora ya sí, nos quedamos aquí porque vamos a dar paso a clausura este evento. José Luis Cabezas, que es director general de programas de empleo de la Consejería de Economía, Empresa y Empleo de la Junta de Educación. Bueno, pues muy buenos días, querido presidente de la Cámara de Comercio, consejero delegado de 65 y más, y bueno, a mis compañeros de esta mesa magnífica, en donde ya
comprobamos también ese trasvase intergeneracional con un senior. Eres un senior, ¿no, Romay? Bien joven. Soy bien joven. Con un bien joven, senior, y dos jóvenes, ¿no? Y sí, ya pues sí. se ve también un trasvase Jóvenes. de experiencia y de conocimiento que en esta propia mesa se produce. Os saludo en nombre del presidente del Gobierno de Castilla-La Mancha, Emiliano García Paje, y también de mi consejera, la consejera de Economía, Empresas y Empleo, Patricia Franco. Yo he vivido estos días recientemente, y ha sido pura casualidad, en 15 días, una experiencia relacionada con esto de la intergeneración, ¿no? Del trasvase de la experiencia y tal, aunque cada uno esta campaña y este proyecto lo circunscribimos a nuestra parcela de conocimiento y a nuestra parcela de trabajo, y yo haré también lo mismo, por eso de que PICE tiene que ver con la cualificación y con el empleo, y yo soy el director general de programas de empleo, pues me centraré un poco más en esa parte. Pero, curiosamente, he tenido un contacto relacionado con esto del trasvase de las experiencias de los seniors a los jóvenes en mi condición de alcalde. Romay, que ha estado en mi pueblo, y yo soy alcalde de Piedrabuena desde hace 28 años, va a ser el año que viene, y soy senior ya, porque tengo 61 años. Pues curiosamente me agradó que una compañera de mi partido, que quiere presentarse a la alcaldía de su pueblo, quisiera venir a hablar conmigo, un alcalde veterano, para que le hiciese ese trasvase de experiencia, ¿no? de cómo había ganado unas elecciones, bueno, y cómo he ganado 7 elecciones, ¿no? Y diría, algo tengo que aprender. Yo le di mis recomendaciones, mis consejos, pero le dije, no creas que estoy en posesión de la verdad y de la certeza, que cada pueblo es un mundo y el entorno en el que te mueves también efectivamente es un mundo diferente. Toma lo que creas que te puede servir y deja lo demás, ¿no? Y también la otra experiencia es con una persona, una asociación de mayores en mi pueblo, que venían a pedirme una subvención, ¿no? Le damos subvenciones a todo el mundo, a los del deporte, a los de la cultura, de los temas sociales, a todo el mundo, ¿no? Y querían una ayuda económica, no pedían mucho, pero... Y bueno, ¿y qué vais a hacer? Y me dijeron que querían tener reuniones con los jóvenes para hacer precisamente un experimento y poner en práctica la experiencia de que hoy estamos hablando, y que desde la Cámara de Comercio y que la empresa de comunicación 65 más queréis hacer con esta jornada, ¿no? Así es que, bueno, pues parece ser que esto está ahí y que es un instrumento potente. Yo le decía en la declaración a los medios de comunicación que es un medio muy importante, que es económico de llevar a la práctica y que utilizamos poco, ¿no? A mí, bueno, pues me ha parecido bien que en estos últimos días haya tenido estos encuentros casuales con estas experiencias que encajan perfectamente con esto. Yo doy las gracias por la invitación y enhorabuena, como estaba diciendo, por este proyecto de cualificación que permite a los jóvenes llegar más fácilmente a conseguir un objetivo, que es el del empleo. Para el Gobierno de Castilla-La Mancha el empleo sigue siendo una prioridad total y absoluta, y utilizamos, y los jóvenes sois pues el colectivo prioritario, uno de los prioritarios, junto con las mujeres, junto con las personas con discapacidad, mayores de 50 años y personas en exclusión o en riesgo de exclusión. Y utilizamos un instrumento muy potente basado en el diálogo social. Aquí se habla mucho de diálogo, de hablar, de comunicarnos, de cuáles son nuestros problemas. Bueno, pues el Gobierno de Castilla-La Mancha saca adelante casi todas sus medidas con el diálogo social, hablando mucho con los empresarios, hablando mucho con los trabajadores, con los sindicatos, y de esa manera se llegan a acuerdos de medidas que se ponen en práctica y que después se desarrollan también conjuntamente. Conjuntamente también con los empresarios, también con los agentes sociales y también con las cámaras de comercio. Las cámaras de comercio colaboran con el Gobierno de Castilla-La Mancha y el Gobierno de Castilla-La Mancha con las cámaras de comercio, difundiendo, informando, asesorando y haciendo un seguimiento de todas las medidas, cientos de medidas que se ponen en funcionamiento para llevar a cabo estos objetivos de tener más cualificación
de tener más formación, estar mejor orientados, tener más formación. Con eso consigues una mayor cualificación. Si mejoramos los servicios de intermediación de las oficinas de empleo, y para eso se han reforzado también con muchos orientadores laborales, consigues estar más preparados en unas condiciones más óptimas para conseguir un empleo. Bien, con este instrumento al que antes me refería, que es pactado con los empresarios y con los sindicatos, es el Pacto por la recuperación de la actividad económica y el empleo. Se han dedicado desde el 2021 hasta el 2024 8.800 millones de euros. Este pacto está organizado en 8 ejes, y el eje que tiene que ver con mi materia y con lo que hoy hablamos aquí, de al final cómo conseguir llegar a un empleo con estas experiencias, ¿no?, del trasvase intergeneracional del conocimiento, pero también con muchas otras medidas, como esas a las que me he referido antes. Bueno, pues en el eje 2 se habla del empleo y de la mejora del capital humano, con una cuantificación económica para desarrollar medidas en ese sentido de 791 millones de euros. Y decía que esto lo ponemos en práctica también con los agentes sociales y entre ellos pues las cámaras de comercio. Y nos hemos dedicado fundamentalmente a combatir el desempleo juvenil, o a mejorar el empleo entre los jóvenes, que haya más afiliación, que haya más jóvenes trabajando, de esa manera que os he dicho, ¿no?, potenciando la orientación y la formación para conseguir una mejor o mayor cualificación, fomentar, desarrollar, mejorar los servicios de intermediación, y terminamos con incentivos a la contratación, ¿no? Si a una empresa la estimulas con una cuantía económica para que contrate a personas desempleadas y le dices los colectivos diana a los que tú te estás dirigiendo, pues seguramente que consigues más éxito. Y comento, para no extenderme mucho, comento las partes relacionadas con el empleo. Traía algunas cuestiones de formación también, pero no me quiero extender porque ya he visto que en la inauguración habéis sido brevísimos y yo voy a intentárselo también. Pero en materia de empleo, porque puede venir bien, conviene que sepáis que hay medidas muy interesantes. Acaba de sacar el Gobierno de Castilla-La Mancha una medida de contratación indefinida. Nos centramos en consonancia con la legislación nacional y esta reforma laboral que habéis oído hablar, pues nos centramos especialmente en el empleo estable y en el empleo de calidad, en el empleo indefinido, y damos muchas ayudas, 10 millones de euros. Recientemente se acaba de aprobar una convocatoria que está abierta todavía hasta noviembre para darle 6.000 euros a cada empresa que contrate a un joven con un contrato indefinido. Pero tenemos un decreto, que le llamamos así, decreto joven, al cual dedicamos también otros 7 millones de euros con los contratos formativos nuevos que aparecen también en esta reforma laboral, contrato formativo en alternancia o contrato formativo para la práctica profesional. También lleva la modalidad de relevo, y cualquiera de esos tres se pueden transformar en indefinido, de tal manera que si coges uno de los tres primeros, la empresa tiene 5.500 euros, y si llegas a hacer una transformación, se le da además a la empresa otros 6.000 euros más, ¿no? Bueno, pues son programas muy interesantes. Y dos relacionados con esto de los fondos MRR, del Next Generation, que hemos oído todos los días en los medios de comunicación, pues no es ninguna película, son cosas reales, ¿no? En mi dirección general se ha gestionado, Consejería de Economía, Empresas y Empleo, se han gestionado dos programas: el programa Investigo, en el que la universidad ha sido una beneficiaria importante, pero también otras entidades relacionadas en su actividad con la investigación, cualquier tipo de investigación, desde la sanidad, la tecnología, los temas digitales. Bueno, pues 9,5 millones de euros que van a permitir hacer contratos, podían ser de un año o de dos. Casi todas las empresas han cogido 2 años, porque el tema de investigación, pues un año como que sabe a poco, con subvenciones de hasta 33.000 euros por año por cada contrato de trabajo, ¿eh? O el de primeras experiencias, estos son jóvenes menores de 30 años universitarios, pueden no serlo, pero bueno, con la investigación o eres universitario o no es lo normal, ¿no? Que tengas unos estudios por debajo y que estés en trabajos de investigación. Pero primeras experiencias en administraciones públicas, por ejemplo en los ayuntamientos, se han dedicado otros 8,5 millones y están empezando a haber contratos para estos jóvenes, también con certificado de profesionalidad, con formación profesional de grado medio, grado superior, o con títulos universitarios, 8,5 millones que van a dar trabajo a 350 jóvenes de nuestra comunidad autónoma, trabajos en ayuntamientos. O por último, una medida
que es la de retorno del talento, que Castilla-La Mancha ha sido pionera y que ha sido una medida copiada después por el Gobierno de España, para conseguir que jóvenes cualificados como los que estáis aquí, pues, y que se fueron buscando oportunidades a otros países, tengan la posibilidad de retornar, y se les paga el viaje de retorno, se le da una subvención a la empresa si le hace un contrato indefinido, una subvención de 10.000 euros, o si se establece como autónomo, como emprendedor, pues también tiene una cuantía económica muy importante. Bueno, todas estas medidas, junto con muchas otras que a lo mejor no son de la administración, no son de los gobiernos, ¿no? Pues no todo se arruina por los gobiernos, ni todo se encarrila por los gobiernos, ¿no? Hay muchos otros factores, ¿no? Pero desde luego que la actuación de la administración es muy influyente y ha permitido que desde el 2015, que entró al gobierno de Castilla-La Mancha el actual presidente Emiliano García Paje, y ahora pues tengamos la mitad de paro, ¿no? Hemos pasado del 27% de la tasa de paro al 14%, o en cifras redondas, 266.000 personas desempleadas que había entonces a 142.000. Y por mencionar solo un dato más, en relación con los universitarios, había 16.377 universitarios desempleados en el 2015 y ahora hay 9.900. Y aquí en Ciudad Real en concreto, 4.438 había en el 2015 y 2.715 ahora. Pero el problema está en que sigue siendo muchos, por muchos que hayan encontrado empleo, que está muy bien, sigue siendo muchísima gente todavía en desempleo. Y en este sentido, por seguir caminando hacia adelante, y aquí pues lo hace también la Cámara de Comercio y 65 y más, pues también el Gobierno de Castilla-La Mancha anunció hace muy pocas fechas, el presidente de Castilla-La Mancha en el debate de Estado de la región, la puesta a disposición de una estrategia de empleo regional con 1.000 millones de euros que va a beneficiar, esperemos, a 280.000 personas, ¿no? Con una vigencia desde el 22, seguramente verá la luz en este mismo año, así lo anunció el presidente, y aparecerán los detalles a partir de esa aprobación, también pactado y negociado y dialogado con los agentes sociales, y que saldrá en breve. Y no será tampoco la solución definitiva, pero sin lugar a dudas que será un empujón hacia adelante. Así es que, bueno, me reitero en mis primeras palabras, gracias por haberme invitado, enhorabuena y adelante, porque esto es un trabajo en equipo. Muchísimas gracias, señor Cabezas. Gracias a los tres por haber estado en este enriquecedor debate, y a todos ustedes por haber estado presentes y por haber venido a acercarse aquí esta mañana de miércoles. Muchísimas gracias y nada, ponemos el punto final. Gracias. Bravo. Muy bien. Muy bien. Choca.